sesión, la segunda jornada de este intenso congreso del vino que empezó ayer por la mañana, sesión de mañana y tarde. Y hoy vamos a iniciar esta segunda sesión con unas ponencias dedicadas a la historia del vino, y vamos a empezar el ponente va a empezar hablando del vino en el testamento de Juan Sebastián Elcano, a cargo de don Manuel Romero Tallafino, de la Universidad de Sevilla. Seguidamente, don Javier Maldonado nos va a hablar de los grandes cambios en la vinatería andaluza contemporánea. Un tercer ponente, que es don Francisco Rodríguez, de la Universidad de Granada, que es además vicepresidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional. No comparece porque, en fin, es una enfermedad transitoria y no ha podido venir. Y finalmente, para hablarnos del vino de La Mancha, de la Andalucía del siglo XVI, tenemos a don José Antonio Negrín de la Peña, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cada ponente tiene 20 minutos. Ojalá tengamos después un pequeño margen por si hay alguna cuestión que suscite el interés de ustedes para poderla plantear y debatirla, aunque sea brevemente. Así que, sin más dilación, le vamos a pedir a don Manuel Romero que comience la sesión. Buenos días. La conferencia la ponencia mía, que va por escrito, va a tratar del tema del vino en el testamento de Juan Sebastián Elcano. Pero no solamente va a ser en el testamento, sino que yo he visto las cuentas de la Armada, las cuentas de los bastimentos, de cómo surten a la Armada de alimentos, de vino, de madera, de leña, de pescado seco, y lo he ido comparando con el testamento. Y luego otra fuente que he empleado en la ponencia es coger toda la literatura de la época, la literatura coetánea a Juan Sebastián Elcano. Los libros que tratan del vino, los libros que tratan de las raciones que tienen que llevar los marineros cuando emprenden un viaje largo, y con todas estas fuentes pues he conseguido un título que se titula El vino en el testamento de Juan Sebastián Elcano. Ahí tienen ustedes a Juan Sebastián Elcano. En realidad, ahí lo ven ustedes vestido en el mismo testamento. Por el mismo testamento tenemos todo relacionado, ropa, prenda por prenda, de Juan Sebastián Elcano. Es decir, podíamos saber cómo era su camisa, cómo era su jubón. Por ejemplo, esa capa que ven ustedes tan elegante con esos pliegues, eso es irreal, porque él llevaba una simple capa aguadera, es decir, una capa que cuando llovía allí en el Pacífico, en el Estrecho de Magallanes, se cubría y era impermeable, no es tan elegante. Por ejemplo, los zapatos que le pone, curiosamente en el testamento no viene ningún zapato, o sea, vienen 20 y tantas calzas, 40 camisas, pero sin embargo de zapatos no habla. Lo digo como curiosidad de lo que es el testamento. Bien, ahí en el billete de 5 pesetas, por ejemplo, llevaba 6 modelos de sombreros. Llevaba incluso un chapeau francés. Aquí han cogido, lógicamente, el que lo pintó, el que se imaginó a Elcano fue un vasco y le ha puesto una boina, digamos, de esta de Baracaldo. Bien, para centrar el testamento de Juan Sebastián Elcano es importante ver que el testamento se produce en la segunda expedición, es decir, no en la primera. La primera son 5 naos pequeñas, la segunda son 7 naos con mucho más tonelaje. Además, la primera armada se monta aquí entre Sevilla y Sanlúcar, la segunda se monta en Portugalete, en La Coruña y en el norte de Burgos, como vamos a ver. La primera sale de Sanlúcar, la segunda sale de La Coruña, la primera vuelve en una sola nao y la segunda es un desastre tal que al pobre Juan Sebastián Elcano, todos los bienes que declara en el testamento eran bienes por ganar. Y el Consejo de Indias fue tan roñoso, fue tan cicatero, que él le debían 1 millón de maravedíes y le pagaron solamente 120.000, porque fue en los argumentos de fiscales que decía que el rey le pagaba si la expedición tenía éxito, pero como no tuvo éxito no había nada para pagar. Bien,
En el primero se da la vuelta al mundo, en este se produce el testamento y la muerte del Cano. No se da la segunda vuelta al mundo. En aquel se descubren las islas especieras y en este los supervivientes vuelven en naos portuguesas. Y en uno de esos supervivientes, Andrés de Urdaneta, es el que trae el testamento a Madrid, perdón, a Valladolid, que estaba la corte entonces en Valladolid, y por eso lo tenemos hoy en el archivo de UNE. En esta segunda expedición, la primera vuelta quedó sin sentido. O sea, el Pacífico, en el imaginario de la gente de aquí, de Castilla, quedó como un mar sin retorno. O sea, era ir a la muerte, porque en realidad de esta gran expedición, fíjate de la diferencia de tonelaje, fue un auténtico fracaso. Bien, aquí hay un espectáculo muy bonito que lo cuento yo ahí en la ponencia por las distintas versiones que se hacen del viaje. Tenga usted en cuenta que el Consejo de India hizo una investigación muy profunda de qué pasó en esta flota porque se perdió mucho dinero. Y entonces hay imágenes curiosas en que se ven barriles de vino y barriles de queso flotando allí en el mar de Patagonia, un 25 de enero de 1626. Esto es interesante porque uno se pregunta cómo la nao de Juan Sebastián Elcano encalló, naufragó y, sin embargo, se salvaron sus 3 barriles de vino blanco. Bien, el testamento. El testamento se hace en 2 actos. Los 2 actos aparecen firmados el 26 de julio de 1526, un día de Santa Ana, a 1 grado de la línea equinoccial, hacia el norte, porque yo he ido comparando las distintas relaciones que hacen los pilotos del viaje y en realidad por la mañana pasan el equinoccio, luego yo tengo la idea de que el testamento se firmó por la tarde. Vamos, que yo he hecho mis cálculos y todas las cosas, porque está todo, los pilotos eran muy estrictos, en el mar Pacífico, en el mar del Sur. Urdaneta, en el acta de entrega del testamento, pone en el mar Pacífico. Sin embargo, Andrés de Gorostiaga, que pone la fecha en el testamento propiamente dicho, dice el mar del Sur, porque eso de llamar Pacífico a ese mar, pues le costaba mucho a un marino experto como era Gorostiaga, viendo los grandes padecimientos que había tenido. Bien, en este testamento fue un testamento cerrado, que no secreto. Es decir, ¿por qué se cerró el testamento allí en el Pacífico? Para que la madre de Juan Sebastián Elcano, aquí en España, viera íntegra la voluntad de Juan Sebastián Elcano, que no se cambiase ni se alterase nada. ¿Por qué el testamento no podía ser secreto? Porque la ropa se reparte durante el viaje. Los barriles de vino, como ustedes comprenderán, no iban a repartirlo aquí en España. Los barriles de vino, los 3 barriles de vino, eran para bebérselo. O sea, es un testamento secreto, no secreto, doblado, cerrado, etcétera. Bien, el primer acto del testamento es el testamento propiamente dicho. Yo ya tengo preparada la edición crítica porque en este testamento hay un vocabulario riquísimo de todo el mundo, del mundo de la ropa, del mundo de los alimentos, del mundo de los libros, y ha habido errores que desde 1837 los distintos editores del testamento han repetido. Entonces yo he hecho una edición crítica palabra por palabra y está transcrito. Fíjense ustedes imagínense ustedes las 14 hojas de este testamento apretado, fíjense ustedes el final del testamento, se ve bien. Para mí es Andrés de Urdaneta, fíjense ustedes esa firma, y fíjense la letra del testamento, y observen ustedes cómo en la letra del testamento la primera parte es de Andrés de Urdaneta y, sin embargo, los 3 últimos renglones son de Andrés de Gorostiaga. ¿Esto qué quiere decir? Que se puso repentinamente enfermo y tuvieron que cerrar el testamento con 2 manos. Andrés de Urdaneta se pone a redactar el acta y este cierra el testamento. O sea, la escritura parece que es muda, pero realmente, haciendo un análisis pericial caligráfico, se ve claramente como los 3 últimos renglones están escritos por otra letra y es porque hay una prisa tremenda en cerrar el testamento. Observen que este testamento no tiene fe notarial. Son 7 testigos, pero no hay ningún notario. ¿Cuándo aparece la fe notarial? En el segundo acto. ¿Cuál es el segundo acto?
Un acta que se hace estando presentes los testigos infrascriptos. Presentó Juan Sebastián Elcano esta escritura cerrada y sellada que dijo ser su testamento y última voluntad. Por tanto, se plegó, se horadó, fíjate usted, hasta la señal del hilo se ve perfectamente. ¿Y por qué está en el Archivo de Indias? Porque este testamento se abrió en el Consejo de las Indias. Y como el Consejo de las Indias, que era como el Consejo de Ministros hoy, referido a las Indias, todos sus papeles están en el Archivo de Indias, el testamento vino ahí. Observen ustedes cómo aquí en este acta hay una fe notarial. Abajo pone, pasó ante mí Íñigo Ortés de Perea, que este hombre murió a los 3 días. O sea, y ya se le ve enfermo, incluso en la letra. Bien. Lógicamente, la historia de los alimentos es una cosa que en los años 70 del siglo XX los historiadores se preocuparon por la historia de la alimentación. Es decir, qué raciones se comían en la Edad Media, qué raciones se comían en Sevilla, qué raciones se comían en un pueblo, qué se comía en un barco, qué se comía en un hospital. Esto fue una curiosidad histórica. Faltaba, ya luego serían los años 90, cuando la gente empezó a estudiar los simbolismos que tiene la comida. Es decir, por qué un noble come con plato de plata o estaño o plato de estaño o con copa de plata, con copa de oro, por qué ciertos alimentos están prohibidos y otros no, por qué ciertos alimentos se cuecen, otros no se cuecen, una serie de consideraciones sobre la comida. Miren ustedes, las fuentes han sido siempre los diarios de comida de un personaje. No hay libros de lo que comían los campesinos, la gran masa de la población, no hay libros, pero sí sabemos lo que comían las monjas, por ejemplo, de Regina, porque tienen sus libros de cuentas, sabemos cuándo tomaban vino, cuándo dejaban de tomar vino. De los marineros sabemos bastante, como vamos a ver aquí, porque, por ejemplo, aquí tiene usted una fuente, fíjense usted, ahí habla en esta expedición última que sale de Juan Sebastián Elcano, que llevaban toneles de sidra. Claro, si la expedición segunda se preparó en el norte, lógicamente llevaron toneles de sidra. Desde luego, Juan Sebastián Elcano no le quedaba ningún tonel de sidra, en parte porque la sidra, el problema es la conservación. Pero fíjense ustedes que llevaba foniles, los foniles eran como embudos. Era importante, si tú llevabas el vino en barriles, que llevabas embudos. Y es muy curioso, ven ustedes, hay foniles, llevaban vacas y puercos, llevaban pescado y sardinas, llevaban chicharros, porque la palabra chicharro en el diccionario viene con chicharrón, que en realidad la palabra chicharro son pequeños atunes, yo creo que serían caballas, caballas. Luego ahí verán ustedes atunes pequeños y debajo vienen los carros de leña, o sea que prácticamente las cuentas, como ven ustedes, nos puede dar una idea de lo que es la alimentación. Bien, la Escuela Antropológica de la Historia de los Alimentos ha visto por qué se seleccionan determinados alimentos, por qué, por ejemplo, se prohíbe la carne en Cuaresma y se permite el pescado. ¿Por qué los victorios de San Lucas nada más que podían comer pescado y por eso se ponen junto a la playa para tener pescado todo el año porque no podían comer carne? El cocer un alimento o no cocerlo. Cómo se presentaban en la mesa los alimentos, los modales en la comida, las creencias médicas y religiosas que existían. O sea, hay muchos libros, ya hay muchos artículos sobre esta historia de la alimentación. Bien. Se puede hacer, por tanto, una historia del gusto. ¿Por qué gustaban tanto las especias en el siglo XVI y en el siglo XVII? Ya aparecen libros en que dicen que es mejor comer la carne en su sabor natural que poniéndole especias, y en realidad esto lo hacemos hoy, todo esto. Bien, sobre la cocina del Cano. Por el testamento podemos saber perfectamente cómo era la cocina del Cano. Ahí ven ustedes, viene una chamarra encarnada y dice 19 camisas, 3 cobertores de almohada y ahora viene 3 ollas de cobre, una con su cobertor, un puchero de estaño, 8 platos de estaño, 2 pares de trébedes de hierro, 3 sartanas de hierro, 3 asadores, que son espetos, y unas parrillas de fierro. Ahí lo tienen ustedes, lo que les he dicho. Bien, es normal, si hacían en el barco un gran fogón. Juan Sebastián Elcano tenía sus trébedes para tener sus alimentos. Tengan ustedes en cuenta que él era capitán
y él tenía que representarse como capitán incluso en la comida comiendo distinto. Esto era importante para mantener la autoridad. Ven ustedes los trébedes, la olla, ven ustedes aquí las ollas de cobre y de estaño. Los fuelles, en las cuentas de la Armada vienen también los fuelles para avivar el fuego, las parrillas y los asadores. Todo eso. ¿Cómo bebía el vino Juan Sebastián Elcano, que era capitán e hidalgo y aspirante a la Cruz de Santiago? Porque él antes del viaje quiso, como Velázquez, ser de la Orden de Caballería de Santiago y se lo negaron. Luego él tenía un concepto de hidalguía y de clase superior y, por tanto, tenía que representar en la comida que era de una clase superior. Fíjense ustedes lo que dice ahí, respecto a lo en dónde comía. Ítem más, un jarro de plata que pesa 2,5 marcos pasados. Otro tazón que pesa 2 marcos pasados. Otro tazón que pesa 1,5 marcos. Y 3 cuchares de plata que pesa cada uno 12 reales. Esto de plata. Bien. Esto es lo que les he dicho, más o menos. Molière, que es el que nos hace la imagen del burgués que ha adquirido dinero, está diciendo cómo en el banquete, la mentalidad que decía que un banquete tenía que estar de conformidad con la categoría de una persona. Y habla perfectamente de esta etiqueta. Fíjense ustedes que con respecto a esta vajilla y cubertería de plata, Juan Sebastián Elcano no se la deja a sus hermanos, como hace con todos los demás productos. ¿Por qué? Porque sus hermanos no eran hidalgos y no tenían necesidad de comer con tazones de plata. Y por eso lo que dice es que se vendan como mercadería. Es muy curioso. Me llama a mí la atención porque todos los vestidos se los deja a los hermanos y cuando llega el tema de la cubertería decía, estos lógicamente en el barco no van a comer con esto. Yo sí que como aparte, porque tenían que comer aparte en su cámara y tenía su plata. Ven ustedes, en esa época las partidas, por ejemplo, las partidas nos dicen una categoría por los vasos. Pone que los vasos tienen que ser de oro, de plata. Después pone de estaño. De cobre no, porque dice, por ejemplo, que un cáliz en una misa, si fuera de cobre, podía producirle vómitos al sacerdote, porque el cobre produce vómitos cuando no está limpio, etc. Y entonces pone como una especie de jerarquía, y aquí Juan Sebastián Elcano, como han visto ustedes, para beber el vino tenía. El tema de los tazones, me interesa mucho resaltar esa frase que está aquí de Cervantes, que es muy bonita, de Cervantes, los persiles, porque dice uno, ¿cómo se bebe el vino? Estamos acostumbrados a beberlo en una copa, ¿por qué beben en un tazón? Miren ustedes, cojan ustedes ahí, Cervantes dice, no, este no es, perdón, me he equivocado, ya vendrá después, Como ven ustedes, no hay oro, no hay cristal, no hay plomo, no hay hierro, no hay madera, no hay barro. Sin embargo, sabemos por las cuentas de la Armada que para los marineros la beben en cuartillos de madera, de madera. Ustedes la jarra de plata, para que ustedes se lo imaginen. Yo me he cogido muchos cuadros, lo ilustraré con cuadros, siempre platos de estaño, jarras de plata, ustedes, platos de estaño, un tazón de plata. Aquí, esto es lo que yo quería decir. Esto de tomar en una taza. Fíjense ustedes los persiles de Cervantes, dice, llenáronse de regocijo los pechos porque se llenaron las tazas de generosos vinos. O sea, hoy nosotros una taza parece que nos recordamos un café con leche. Sin embargo, hay que relacionar la taza con el vino. Lo digo por lo de... me interesa resaltar esa frase como... Los manteles, él llevaba manteles de lino de 8 cuarteles grandísimos. Tengan ustedes en cuenta que el mantel servía de servilleta también. En aquella época, fíjense ustedes que se escribieron libros en el siglo XIV sobre cómo cortar la carne en la mesa. Este es un libro del siglo XV, o sea que el tema del rito en la comida era importante. Y ahora pasamos a los alimentos. Manda sobre causas de comer. Y te mando que del trigo y de la harina, el trigo lo llevaba para que no se le pudriera, que yo tengo aquí, que den una fanega de trigo y otro de harina, y del aceite una arroa a Andrés de Urdaneta, que el que escribió el testamento, y a Hernando de Guevara,
en más los pulpos, 33 quesos. Ítem más, mando que den al capitán general Loaiza un barril de queso, que están 10 quesos en el barril. Ítem más, mando que los otros quesos hayan el dicho Martín Pérez y Esteban Pérez, que era su sobrino, y que coman con los que comen agora en la mesa, y el trigo y las harinas y los pulpos e congrio, lo mismo, que coman con sus compañeros que tienen agora. Y ahí viene esto, lo mismo, pero transcrito. Fíjense ustedes cómo todos estos alimentos los reparte entre pajes, criados, el barbero, el capellán, etcétera. Sin embargo, cuando lleva el vino blanco, verán ustedes que lo deja personas muy selectas. El vino blanco. Bien, sabe usted que el vino, ¿para qué voy a decir? En un congreso del vino es licor exprimido del zumo de la uva, que el fuego de la fermentación cuece en las bodegas sin artificio alguno. Es el dios Baco el que interviene en el vino. Los pesares y problemas de una circunnavegación, tanto que yo creo que el vino de Jerez, que salió en la primera expedición, no se le ha dado el suficiente protagonismo. Pero si vemos, que lo he puesto en la ponencia, las raciones que se le daban a los marineros, se les daba bastante vino en el desayuno, en la comida y en la cena. Y cuando se comían sardinas, daban 4 raciones. Cuando no se comían sardinas, 3 en la comida y 3 en la cena. 3 raciones. O sea que el vino era fundamental para dar ese ánimo. Yo creo que a veces nos ha insistido en esta importancia que tiene el vino como un generador de ánimo y de entusiasmo para llevar a cabo una empresa tan importante. Fíjense ustedes, Quevedo lo que decía. No hay cuestión ni pesadumbre que sepa amigo nadar. Todas se ahogan en vino, todas se atascan en pan. Este es el principio del descubrimiento. Por eso verán ustedes los libros de Armada la preocupación por el vino. Bien, aquí ustedes en el diario de instrucción Naute de Diego García de Palacio del siglo XVI, comida y cena. Bizcocho. Los jueves y los domingos, 4 libras de carne. El resto de la semana, olla de pescado con legumbres. Si se estaba en la mar. Si estaban en tierra, berza con caldo. 3 veces de vino en cada comida. Y si se dan sardinas, 4. O sea, esto es importante. Aquí están las instrucciones que he leído, por lo que he dicho ya, la literatura no es el testamento, pero miren ustedes las mandas de vino de Juan Sebastián Elcano. Claro, ustedes se preguntarán, una expedición de la muerte, ¿cómo llevaban tantos quesos y cómo llevaban 3 barriles de vino? Porque esto está claro y lo explico yo aquí. En estas navegaciones largas no se sabían cuándo iban a acabar. Luego, no se podían tomar todo el vino cuando tenían ganas, sino lo iban reservando porque era un viaje que no se conocía el término. Aunque sabían dónde estaban las Molucas, el tema temporal del comer todos los días era preocupante. Y por eso Juan Sebastián Elcano guarda los 3 barriles de vino. Aparte que él quería presumir del vino blanco que teníamos aquí en el Mediterráneo, con los reyezuelos de las Molucas, que allí lo que bebían era un vino de palma que era como aguardiente sacado de un licor de palma. Y lógicamente él quería presumir, porque tenía los banquetes, se comerciaba en banquetes. Y él llevaba por eso sus 2 tazones, un tazón se lo daría al rey y el más grande él. O al revés, él se quedaba con el tazón pequeño y él servía en su jarra. Hace unos días estuve yo en la bodega de Sánchez Ayala, de allí José Luis Barroso tenía también una jarra de acero inoxidable brillante y yo me acordé de Juan Sebastián Elcano cuando me servía la avanzarilla en la copa con esa jarra de plata, de acero inoxidable, pero limpísima e importante. Fíjense ustedes, una barrica se la da al general Loaiza, que por cierto murió 4 días después, y le devolvió al Elcano el barril de vino. Luego, otra se la da a sus hermanos, pero fíjense ustedes que de sus hermanos, Martín Ochoa no estaba en el barco, el único que estaba era Martín Pérez. Y la otra barrica para Martín Pérez. Él compartía vino con un factor, bien, eso ya lo verán ustedes más despacito. Bien, aquí vienen los repartos de las 3 barricas de vino. Decirle, ¿por qué vino blanco? Yo me he preguntado por qué vino blanco. Una de las razones que yo he encontrado en la literatura de la época es que el vino blanco hace una buena reforma del estómago en el momento de revesar. Revesar era el vómito. O sea, por lo visto, por la acidez, el vómito con el vino blanco, yo lo justifico ahí con literatura, el libro de Bartolomé Anglicus de la Edad Media que habla del vino blanco y habla de estas cosas. El vino blanco, por lo visto, tenía esa ventaja. Segundo, porque
El vino por sí mismo, o arropado, es decir, con arrope, alcanza mayor graduación alcohólica y mejor conservación. Aquí traigo, y voy terminando, una cita de Virgilio que habla del arrope. Fíjate usted, «Aut dulcis musti vulcano de quoquit». Dice, el dulce mosto de la uva cuece el fuego de Vulcano. Y al cocerse bulle, hierve ese licor con hojas, pues seguramente como hacía mi abuela, que ponía calabazas en arrope. Ya Virgilio habla. Luego, mezclado con clavos, Fray Bartolomé Anglico, este medievalista, habla de mezclar los vinos con distintas especias. Seguramente Juan Sebastián Elcano pensaba en las Molucas mezclarlo. Y por último, dejar que cómo competía con la tuba o el vino de palma. Y termino ya, de las cosas que el mareante se ha de proveer para entrar en la galera. Esto es lo que ven ustedes, como el vino blanco es bueno para el vino de Jerez en 1519. Se llevaron en la primera expedición 8 botas de vino, que estuvieron buscando durante 99 días. Se acarrearon, fletaron y guindaron en 420 pipas, porque la pipa era fundamental para transportar el vino. Se dotaron de corchos y estoperoles, que por cierto, todos los libros ponen escoperoles, yo buscaba escoperol. En los diccionarios aparece, hasta que pensando yo en paleografía, estos que se han equivocado y una C, o sea, lo que es una T la han transcrito por C. Los estoperoles son las tachuelas que llevan los y custodiadas por guardeses. Esto es lo que saca yo de esto. ¿Sigo? ¿Ven ustedes? Sin embargo, en la segunda expedición, todas se preparan en ese triángulo que ven ustedes al norte, y lo que llevan son vinos de Betanzo y vinos de Rivadavia. Y hablo de lo que dice en la literatura del vino de Rivadavia, por ejemplo, lo que dice el licenciado Molina, que era de Málaga, Rivadavia, la madre del vino en quilates subidos. O sea, el vino de Rivadavia con los monjes cistercienses era muy bueno, y el que va al segundo viaje. Chacolí, Rioja, Ribera del Duero. Esto lo he sacado de los libros de cuenta, que habla de Andrés de Gorostiaga, que va a Deva, en Guipúzcoa, tierra del Chacolí, a buscar vino para la Armada. Pero claro, no creo yo que fuera Chacolí, sino que el puerto del Deva, todo el vino que salía de Castilla para Inglaterra y para el norte pasaba por Deva. Ve, por ejemplo, aquí 15 azumbres de vino para el capitán y el contador. O sea, en las cuentas de la Armada se habla del vino para Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano confiaba y le gustaba el vino. Estoy seguido. Por un cuero de vino blanco para el capitán, que costó tanto. Bien, ahí viene lo que es el cuero, y con esto termino. El cuero me recuerda la novela de Cervantes, la escena esa cuando se parten los cueros, ¿ven ustedes? Los cueros de vino, y simplemente decir que el Chacolí, aunque la Armada se preparó, yo no creo que llevaran el Chacolí, porque ya el diccionario de autoridades del siglo XVIII decía que es vino de baja calidad y poca sustancia, por no llegar la uva que se hace a perfecta madurez. Allí con el norte no llega. Por cuya causa es de poca duración. Por eso, aunque se preparó la Armada ahí en el norte, yo no creo que se llevara. Y segundo, que yo, para mí, que la experiencia que tuvo Juan Sebastián Elcano en la primera circunnavegación con el vino de Jerez, la quiero repetir en el segundo viaje con vinos blancos de Rivadavia, de Betanzo, de La Rioja y de Ribera del Duero. Y nada. Muchas gracias por haberte ajustado, aunque haya sido aceleradamente, al tiempo. Ya se anunció ayer que estas ponencias se van a publicar, se van a editar, y por lo tanto tendremos ocasión de disfrutar de ellas con más tiempo y con más perspectiva. Vamos a seguir, siempre estamos cortos de tiempo, con la segunda ponencia, los 3 grandes cambios y la vinatería andaluza contemporánea, que va a desarrollar don Javier Maldonado. ¿Esta la primera? Sí, pero hay que darla aquí, no darla al principio. Sí. Tú vas a apoyar automáticamente con esto. Podemos hacer más fácil. Mira. Pues sería una buena idea. Sería una buena idea. Vale, pues muy bien. Gracias al técnico.
apunta aquí. Y el puntero tiene que funcionar. ¿Vale? Apunta aquí, que es el receptor de la... Ah, vale. De acuerdo. Como quiera. Buenos días. Gracias por su asistencia. Quiero agradecerles también a los organizadores la invitación para participar en este congreso y me congratulo de estar en una mesa con dos ilustres historiadores y de haber escuchado esta magistral y deliciosa conferencia que nos ha ofrecido el profesor Romero Tallafigo. Lo mío van a ser unas pinceladas gruesas y en tonos grises sobre una hipótesis analítica de la evolución de la vinatería andaluza contemporánea, sobre la que llevo trabajando algún tiempo y sobre la que he de seguir. Entendiendo la contemporaneidad desde mediados del siglo XVIII, la vinatería andaluza ha tenido tres grandes cambios. Uno primero, que fue la formación como agroindustria vinatera moderna. Es un proceso que ahora vamos a ver de finales del siglo XVIII, segunda mitad, principios del siglo XIX, la reestructuración del sector vitivinícola a finales del siglo XIX y una revalorización e innovación actual que se viene desarrollando desde finales del siglo pasado y en estos años que corren del siglo XXI. A mediados del siglo XVIII podemos distinguir en Andalucía una vitivinicultura para consumo interno, quiere decir no solo consumo local, sino también consumo comarcal, consumo regional e incluso consumo también nacional, y una vitivinicultura de exportación, orientada principalmente a la exportación, no exclusivamente, pero sí principalmente a la exportación. Territorialmente, estos dos sistemas productivos y comerciales de los vinos de Andalucía se correspondían, el de consumo interno con Andalucía oriental, aunque también había algunos vinos, pocos, pero algunos vinos de la zona oriental que se exportaban por los puertos de Albuñol y de Adra, y territorialmente la vitivinicultura de exportación se correspondía con Andalucía occidental y con Málaga, principalmente Jerez, el Condado de Huelva y Málaga. Pero esta era una vitivinicultura, toda ella tradicional, de que se elaboraban mostos y vinos en claro de la cosecha, muy pocos vinos envejecidos, porque para esto había poca demanda y también en algunos casos eran los que quedaban de cosechas anteriores, vinos, como digo, mostos y vinos de la cosecha que en las zonas de exportación iban principalmente al Reino Unido y a otros mercados del norte de Europa, también a las Indias, pero principalmente al Reino Unido, y que en el Reino Unido los comerciantes trataban, mezclaban tal y ponían al gusto de los consumidores británicos. El primer cambio, la primera gran transformación de la vinatería andaluza es precisamente el paso de esa vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, que consistió rápidamente, pues que de elaborar productos vínicos básicos, es decir, mostos en claros de la cosecha, se pasó a elaborar los vinos envejecidos que se consumían en el mercado británico al gusto de los consumidores británicos. Por lo tanto, el valor añadido que se incorporaba en destino se empieza a incorporar en origen, y esto pues ya lleva consigo otra serie de cambios, como la libertad de almacenar vino, porque estaba prohibido el almacenamiento de vino, había que exportar los de la cosecha
como mostos o como vinos en claro, la comercialización a lo largo de todo el año, porque con anterioridad solo se exportaban esos vinos en los meses de octubre o noviembre, porque la vendimia era más tardía que posteriormente, y en los meses de marzo y abril, que era cuando se sacaban los vinos en claro. Libertad de precio, porque también los precios estaban tasados por los gremios de vinatería de las localidades a un precio mínimo, por debajo de los cuales no se podía vender, y si eran detectados había multas, decomisos, etcétera. La liberalización del comercio de vino quiere decir que se podían vender vinos de unas localidades en otras, porque el sistema hasta entonces era el privilegio local, es decir, la prohibición de consumir o de que entrasen vinos de otras localidades, en Jerez, en El Puerto, en Sanlúcar, en distintas localidades, hasta que no se hubiesen consumido o exportado los de la cosecha. La permisión de combinar vinos de distintas localidades, que también estaba prohibido. La preferencia por el comercio activo, porque hasta entonces lo que se esperaba es que los comerciantes, sobre todo los británicos, viniesen a comprar los mostos y vinos en claro de la cosecha. Y algo muy importante, que es la constitución de unos nuevos tipos de empresas agroindustriales y exportadoras, sobre los que ahora luego volveremos con un poco de más detalle. Y, por tanto, el control de este nuevo sistema productivo y comercial por parte de la burguesía vinatera local, entendida de cada una de las localidades de la zona, porque este cambio donde se lleva a cabo, donde comienza, es en Jerez. Y es también, pues, el triunfo del librecambismo sobre el proteccionismo en esta materia. Esta agroindustria tuvo una serie de innovaciones técnicas, económicas y sociales. Entre las técnicas, pues, nuevos tipos de vino. En vez de ya de los mostos y los vinos en claro, pues empiezan a hacerse lo que en aquel momento se denominan como pale, golden y brown, porque van destinados principalmente para el mercado británico, que corresponderían, pero no exactamente con lo que hoy entendemos como fino, como amontillado, como oloroso, pero eran abocados, en fin, al gusto era, no eran exactamente, no responden exactamente. Un nuevo tipo arquitectónico de bodega y también un nuevo tipo de crianza que se hace ya necesario, que es el de criaderas y soleras, que, como es conocido, lógicamente, no voy a entrar en él. Entre las económicas, pues los nuevos tipos de empresas, que son las casas extractoras, sobre la que ha habido literatura errónea al considerar que eran unas meras empresas intermediarias que compraban a los cosecheros los vinos y los vendían o los exportaban al mercado británico, cuando en realidad son muy importantes, porque este nuevo tipo de empresa es el que hace posible el nuevo sistema, porque integra todo el proceso productivo de ser propietarios de viñas, cosecheros, ser bodegueros, criadores de vino, y ser exportadores, que tienen ya agencias propias o compartidas, asociadas en el mercado británico. Por lo tanto, es un tipo de empresa que hace posible este gran cambio y que es importantísima. Y las almacenistas, que son unas empresas subsidiarias que abastecen a las empresas extractoras cuando la demanda es mayor, para no tener que tener un stock muy grande. Y con todo esto, pues, se inician unas nuevas relaciones comerciales, que son las del liberalismo frente al proteccionismo, y en el plano social el desarrollo de nuevas profesiones, nuevas entre comillas, profesiones como las de capataces de bodega o arrumbadores, que ya existían, pero no en la cantidad, en el número, que empiezan a partir de ese momento que se constituyen estas empresas exportadoras, por cierto, con capitales, en contra de lo que se suele decir, no de británicos que llegan a nuestra zona a invertir en vinos, en bodegas, sino capitales autóctonos hechos en la zona por comerciantes españoles, por naturalizados franceses y por muy poquitos británicos en ese momento. La mayor influencia del capital británico en la vinatería de la zona
será en el siglo XIX, pero no en los inicios de este gran cambio, primer y gran cambio de la vinatería jerezana y andaluza. Este sistema pues ya desarrolla las relaciones de producción capitalista y tuvo un efecto de arrastre en otras zonas vitivinícolas andaluzas como el Condado de Huelva, Montilla-Moriles y el Aljarafe sevillano, que abastecían de vinos a la zona de Jerez porque la extensión que tenían en viñedo no cubría la demanda que había en ese momento. Posteriormente, en esta zona ya se desarrolla también este mismo sistema productivo y comercial. Fíjense la importancia que tenía a mediados del siglo XIX los vinos del Marco del Jerez en el total de las exportaciones españolas de derivados de la vid, que quiere decir que eran vinos, aguardientes vínicos y vinagre, de que a mediados del siglo era el 61%. Y en términos generales, es decir, en el total del valor de todas las exportaciones españolas, también a mediados de siglo, los vinos de Jerez suponían el 19,2% del valor de todas las exportaciones. Es decir, una quinta parte del valor de todas las exportaciones. Esto son cifras que ponen de manifiesto la importancia que tenía el negocio vinatero, la exportación. Pero este sistema entra en crisis. Entra en crisis ya en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de los años 1860-1870. Primero, los vinos de Málaga entran en crisis porque desciende su consumo en el mercado británico, tienen que buscar otros mercados, en las Antillas, en Estados Unidos, pero ya por debajo de lo que había sido la exportación anteriormente. La filocera entra también por Málaga y va a tener sus consecuencias. El Condado de Huelva, lo que era entonces la tierra de Huelva, a partir de 1861 se le cierra el mercado británico por el tratado que hubo franco-británico de comercio, sobre todo para vino, y entonces ahí ya no pudieron competir. Y en la zona del Jerez, pues la crisis fue aún mayor porque en la propia zona comenzaron a adulterarse los vinos mediante el empleo de alcohol industrial alemán y sueco para la fortificación, para el encabezado de los vinos en vez de hacerlo con alcohol vínico. Esto se detectó, lógicamente, en el mercado británico y los vinos de Jerez se desacreditaron. Esto no lo hicieron todos los exportadores, lo hizo una minoría de especuladores que entraron en el negocio a hacer dinero rápida y fraudulentamente, pero arrastró el crédito de los vinos de Jerez. También se hacían imitaciones en el propio Reino Unido, en Sudáfrica, en Hamburgo, etcétera, en muchos sitios, y todo esto pues repercutió en una caída de las exportaciones de los vinos de Jerez y de los vinos que a través de Jerez salían de las otras zonas como Montilla, el Condado de Huelva, el Aljarafe sevillano, etcétera, reducción de precios, y fue una crisis terrible la que se produjo a partir de los años del año 1873-1874, que es cuando ya caen las cifras de exportación y los precios. Entonces, a esta situación crítica tan tremenda, pues lógicamente el sector va a buscar soluciones. Pero ¿y la filocera? Realmente le damos mucha importancia a la filocera y la tiene, pero realmente cuando la filocera llega, ya la crisis en el Condado de Huelva, la crisis en Málaga y la crisis en Jerez, que arrastra también Montilla, Aljarafe, etcétera, ya se ha producido. Lo que la filocera viene a llover sobre mojado, pero realmente no es la causa de la crisis, se añade a ella, pero en algunos casos funciona como solución, como temporal, como vamos a ver ahora.
Esta búsqueda de soluciones, pues en Huelva precisamente, la zona de Huelva, encuentra que por causa de la filosera en Francia, un mercado en este país vecino para exportar sus vinos. Lo que ya no va al Reino Unido y otros vinos corrientes, etcétera, va a Francia para remediar la pérdida que allí ya tienen por la filosera. En Málaga, que tuvo la crisis primero, pues ya va habiendo algunos inicios de recuperación de algunas empresas que se han mantenido. También las pasas juegan un papel importante, aunque posteriormente también van a entrar en crisis por la competencia de las pasas californianas. Bien, y en Jerez hay una diversificación de la producción y una apertura de nuevos mercados. Aquí se ensayó de todo. Se hicieron licores, vermú, vino espumoso, vino tinto tipo Borgoña, Ginebra, whisky, sí, todo. Y aguardiente de puro vino estilo coñac fine champagne, que es uno de los tipos de coñac, es decir, aguardiente de vino envejecido. Y fue principalmente este producto el que tuvo éxito y, digamos que consiguió primero detener la crisis y luego una recuperación del sector. Es decir, el brandy de Jerez, como se le llamó posteriormente, pues fue un factor de recuperación y de renovación sectorial de la vinatería jerezana y posteriormente de la vinatería andaluza occidental, porque también en Montilla, en el Aljarafe y en otras zonas, pues también se va a producir brandy y se van a producir también otros licores, como ya hemos comentado, ¿no? Cacao, en fin, otros muchos productos, pero principalmente el brandy. El brandy, fíjense, la importancia del brandy, que ya en los años 1894 y 95, en las cuentas de Pedro Domé, vamos a fijarnos en 1895, pues 280 botas, que fueron las que se vendieron de brandy ese año, que representaban solo el 14,7% del total de la producción de vino y de brandy de Domé. Sin embargo, representó una facturación del 32,7%, es decir, de una tercera parte del valor de la facturación de Pedro Domé, ¿no? O sea, esto también pues, son cifras muy elocuentes de cómo el brandy, en fin, es un factor pues eso, de recuperación de la vinatería, de la industria vinatera de la zona. Se pensaba que iba a ser el mercado nacional, el mercado británico, donde el brandy iba a tener más éxito por las redes ya de comercialización que había de los vinos de la zona. Sin embargo, ahí en el Reino Unido estaba ya y se estaba introduciendo desde hacía un tiempo el coñac, y entonces el brandy de Jerez pues, no tuvo la aceptación esperada. Fue en otros mercados, y principalmente en mercado latinoamericano, después filipino y principalmente en el mercado nacional. Y en este cambio pues se desarrolla también el embotellado. Hasta entonces los vinos, todos los vinos, también un tiempo después va a seguir siendo así, se exportan a granel, en botas, pero a partir de aquí va a comenzar el embotellado ya a una escala significativa, que ya esto culminará, desde luego, muchas décadas después, pero se inicia aquí el embotellado y, sobre todo, para el brandy, para licores, para aguardiente y también, secundariamente, para vino, y los embotellados van a ir también teniendo una evolución tecnológica importante. Igualmente, este sistema, pues, unos años después se fue también desarrollando en las zonas de vino generoso del condado, en menor medida, en fin, con sus especificidades en cada caso, en Montilla Moriles, en el Aljarafe, en Málaga, etcétera. Pero este sistema también entró en crisis
pues sobre todo ya a finales, sobre los años 70, 80 del siglo XX, empiezan a caer las exportaciones de vino generoso, también de brandy de Jerez, y entonces pues nos volvemos a encontrar en una situación que ya esto muchas de las personas que estamos aquí es que no solo lo conocen, sino que es lo que lo han vivido en sus empresas, otra situación de crisis del sector. A esto también ha habido y está desarrollándose una respuesta. En primer lugar, otra diversificación productiva, que es el vinagre. No quiere decir que no se produjera con anterioridad vinagre. En el siglo XVIII, ya a finales, hubo en Málaga un intento de una industria vinagrera que pensaba exportar 6.000 botas de vinagre al año, pero que no tuvo en aquel momento resultados positivos. En el condado se elaboraba vinagre durante el siglo XX, pero sobre todo va a ser ya a finales del XX cuando el vinagre sea un producto valorado y un producto de calidad que pone el sector en el mercado. Luego, la categorización de los vinos generosos tradicionales en Jerez, con los BOR, los BO y la vejez calificada de 15 y 12 años. En esto ya no tengo que extenderme tanto porque ya voy acabando. Las añadas, el vino en rama, los vinos naturalmente dulces de Málaga, de la denominación de origen Málaga. En fin, va habiendo toda una serie de innovaciones vitivinícolas y de nuevos productos en el mercado. Pero, sobre todo, lo que se produce es una generalización de la elaboración de vinos de mesa de calidad en toda Andalucía. Tanto la zona de las que hemos hablado poco, porque no eran tan importantes hasta ahora, de las provincias de Almería, Granada y Jaén, que elaboraban vinos corrientes de mesa, blancos, tintos, rosados y clarete, en esta zona empieza a cambiar esta producción hacia vinos blancos, tintos y rosados de calidad. Y simultáneamente en la zona occidental de vinos generosos y en Málaga empiezan también a producirse estos tipos de vinos de calidad. Y hoy en día pues encontramos una gran variedad de tipos dependiendo de la vinificación que se hace de ello. Por tanto, ha habido durante estos prácticamente 3 últimos siglos estos 3 importantes cambios de la vinatería andaluza contemporánea que actualmente hacen de Andalucía un microuniverso vitivinícola, porque aquí se producen todos los tipos de vino que en el mundo son. Muchas gracias. Bueno, pues tras esta magnífica lección de historia impartida durante 20-25 minutos de manera magistral, vamos a pasar a la tercera y última ponencia de hoy, que, como ustedes saben, se titula El vino de la Mancha en la Andalucía del siglo XVI, a cargo del profesor Negrín de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias también a la organización que me ha permitido venir compartir con ustedes estas jornadas, ¿no? Gracias también a los patrocinadores. Sin ellos sería imposible. Cada vez que nosotros en La Mancha intentamos organizar algo, tenemos muchísimos problemas, ¿no? Y la verdad es que ese apoyo que tienen ustedes en
en Andalucía, desde el Gobierno de la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos, la verdad es que es envidiable también cómo el tejido empresarial apuesta por todas estas cuestiones, ¿no? Y es de agradecer, y también es un honor compartir mesa con ustedes. A Rostro Romero le conozco menos, pero a Javier Maldonado llevamos muchos años juntos. Permítanme, aunque sea unos minutos, recordar la trayectoria de nuestro trabajo en común, porque desde la Asociación de Historiadores de la Vitivinicultura, que fundamos en aquel año 98, ya del pasado siglo, Javier, cualquiera que lo diría, pues la verdad es que ha sido una relación intensa de congresos, de trabajos, hicimos alguna jornada sobre la vitivinicultura andaluza actual. Y ustedes dirán, claro, esto ahora pues es casi hasta normal, ¿no? Que la cultura forme parte también del mundo del vino, la literatura, la historia. Pero en aquellos entonces, hacer un encuentro de historiadores de la vitivinicultura era casi como una reunión de borrachos anónimos que se ponían a hablar de cuestiones de este tipo. Y la verdad es que gente como Javier Maldonado, Alberto Ramos, Irici, José Luis, pusieron en el mundo de la academia el mundo del vino. Y ustedes aquí todavía tenían cierto respeto por la cultura del vino. En determinadas regiones ese respeto, la verdad es que nos lo tuvimos que ir ganando poco a poco. En aquel año 98 yo creo que fui el primero del que hablaba de cosas, fíjense ustedes, tan bárbaras como el enoturismo. Le miraban a uno como diciendo, ¿qué es eso del enoturismo? Esto de ir a visitar un sitio para beber, es un poco... Y aquello, en el año 98, fíjense ustedes a lo que ha llegado ahora. Con lo cual, yo tengo que lanzar, desde luego, un alegato, una defensa de todo aquel movimiento, de toda aquella historia que, bueno, que a fin de cuentas nos ha reunido ahí. Y como decía aquel futbolista, contigo empezó todo, Maldonado. O sea que prácticamente tengo que darte las gracias por permitirnos abrir esta línea de investigación. Decía Caco Senante, recordarán que se preguntaba qué hacía una gaviota en Madrid. Y muchos de ustedes seguramente habrán pensado, bueno, ¿y qué hará uno de La Mancha aquí hablando del vino, ¿no? y de Andalucía? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Miren, desde aquel entonces nosotros hemos hablado muchas veces de la relación que existía entre el vino de La Mancha y Andalucía. Sí que es muy clara esa relación. En el 19 la hemos visto y hemos trabajado continuamente, y hemos visto cómo muchos de los brandis se hacían con uva Irene, uva que venía de La Mancha. La necesidad de tener una carga alcohólica importante y de un determinado vino para producir esos brandis hacía que se demandara uva en el territorio manchego. Pero no estaba tan claro lo que podía, o desde cuándo existía esa relación, ¿no? Y desde luego si esa relación era intensa. Bueno, la propuesta del Congreso me obligó un poco a investigar todas estas cuestiones, porque así como lo tenía claro para el siglo XIX, de hecho hemos trabajado alguna cosa sobre la apertura del camino real en el siglo XVIII y de la línea férrea en el XIX, que ponía en contacto La Mancha con Andalucía, no lo tenía yo tan claro para el siglo XVI y, bueno, estuve buceando a ver qué nos encontrábamos y hemos encontrado alguna cosa. Ya les adelanto que lo más interesante de todo esto es que hay muchísimo trabajo por hacer, mucho por investigar y buscar en muchas fuentes y archivos. Decía Toussaint en su viaje por España de 1739-1816 que el vino de La Mancha, cuando se abriera la navegación hacia Sevilla y pudiera llegar con facilidad a Inglaterra, sería allí muy apreciado y encontraría una gran demanda. Pues aunque ustedes no lo crean, desde esta frase surge gran parte de mi interés por todo ello. El vino de La Mancha, cuando se abriera la navegación a Sevilla, desde La Mancha, efectivamente, este señor pensaba que podía juntarse, hacer una vieja historia de intentar unir los diferentes ríos del norte al sur de España, y una de las cosas que se pensaba es que desde el Guadiana podía enlazarse con el Guadalquivir y llegar el vino de La Mancha, encontrar un camino hacia el sur, que era la salida natural de casi todo, desde Sevilla.
fíjense ustedes, claro, eso era una elucubración, solo tienen que ustedes ver el paisaje y ver que es prácticamente imposible esa idea. Pero sí que ponía de relevancia una idea de interés, la idea de que un vino es tan importante en el grado y hora que puede ser comercializado, que tiene un mercado, que tiene unos consumidores que le van a poner en fama. Y eso me hizo pensar que, claro, esto tenía que pasar en La Mancha, había que sacar el vino de La Mancha de alguna forma hacia afuera. Y la idea principal de toda la ponencia vino, bueno, ¿cómo y por dónde iría ese vino de La Mancha? En la ponencia, que no les voy a aburrir con ello, que la tienen ustedes escrita, tengo seis ideas, una introducción un poco justificando todo lo que les estoy contando, lo que les he contado ya, algunos conceptos y premisas previas sobre lo que pretendía o por qué desde los ojos del siglo XXI era necesario ese análisis histórico. Me permitía también hablarles de quién es el vino de La Mancha, y lo decía personalizando, quién en vez de qué es el vino de La Mancha en el siglo XVI. Para ello era necesario hablarles de qué era La Mancha en el 1518, el lugar que tuvo la primera aventura de globalización. El vino de La Mancha en el siglo XVI y también, claro, lógicamente, hablando de un congreso del vino en Andalucía, necesitaba también que se entendiera qué vino se hacía en la Andalucía del siglo XVI y por qué era tan interesante conocer el vino de La Mancha y conocer el vino de Andalucía del siglo XVI para entender precisamente esa idea de amor y odio que intento reflejar, mantener en toda esta ponencia. De amor y odio. ¿Por qué amor? Amor porque unos dependían de otros, otros se enamoraban del vino de otro lugar. Y ese odio, porque a fin de cuentas el comerciante, el ventero, la gente que intentaba vender su vino, bueno, pues encontraba una competencia entre unos y otros vinos. Luego les voy a hablar un poco de los influencers de la época. Ya hemos tenido oportunidad de ver alguno aquí con el profesor Romero. Y, bueno, quiero que seamos conscientes, pero quiero hacerlo a los ojos, tal vez, incurriendo en algo de presentismo, a los ojos del siglo XXI, es decir, ¿qué buscaban o qué se ocultaba detrás de esas opiniones del vino que creo que son por todos generalmente conocidas? Y, finalmente, hablarles de ese camino del vino entre Sevilla y Toledo, Toledo y Sevilla, que a fin de cuentas viene a dar la idea de que esa comunicación existía en el siglo XVI y que luego, cuando se abrió Despeñaperros, se generalizó para en el siglo XVIII. No voy ya les digo, a ser intensivo en los apuntes y en las cosas que presento en la ponencia, la tienen ustedes ahí, y simplemente algunas ideas generales para por lo menos intentar alimentarles el gusanillo de que lean estas cosas. A introducción y a modo de justificación de todas estas líneas, les hablo del reto de la globalización de ayer y hoy. No les estoy diciendo ninguna novedad, es algo que forma parte de la convocatoria a este congreso, el reto de la globalización. Efectivamente, ese contacto entre el vino de Andalucía con el de La Mancha, el de La Mancha con Andalucía en el siglo XVI, se debe principalmente a la globalización que surge con la entrada del mercado americano. Esto de la globalización en economía, yo siempre se lo oía a Juan Velarde, que lo decía, dice, bueno, la primera globalización se da con el descubrimiento de América, cuando somos muy conscientes, o somos más conscientes, de la dimensión del globo terráqueo. Bueno, yo no sé si éramos muy conscientes, o eran muy conscientes en el año 1492. Lo que sí que está claro es que con la circunnavegación, eso sí que se puso de manifiesto. Vaya, parece que esto es una cosa más compleja o más circunscrita, algo más circunscrita que al mercado europeo. Tenemos un mundo de posibilidades que se nos abren. Piensen ustedes en términos del comerciante de la época, diciendo, vaya, parece que han descubierto un mercado, una cosa ahí, en América, qué curioso, ¿cómo haría yo para que esto pudiera llegar hasta allí? O por lo menos llegar a los sitios donde, como se dice ahora, se cuece el bacalao, se organizaba el bacalao. ¿Dónde podía llegar? Y el sitio era Sevilla. Era el sitio por excelencia para encontrarse con toda esa gente que quería llevar a cabo la aventura americana. Era un mercado pues, muy apropiado para poner en lugar sus productos. Entonces, por eso la justificación también, ¿no?, de intentar conocer mejor al vino de Andalucía viene dado porque tiene un competidor, y ese competidor, en este caso en el que a nosotros nos acomoda ahora, es el caso del vino de La Mancha.
El Congreso también nos habla de la necesidad de planificar, implementar y mejorar las nuevas estrategias y su posesión en el contenido internacional. Bueno, esto, ¿cómo puede el historiador de la economía ayudar en esta tarea? ¿O cómo puede hacerlo desde otra región distinta a una región como La Mancha? Bueno, la historia marca la identidad del vino. Esta frase, dejo de intentar que sea una pedantería, creo que es importante. Una de las tareas que nosotros estamos investigando en los diferentes grupos que tenemos organizados, tanto en las universidades, en la Universidad de Castilla-La Mancha como en el entorno iberoamericano, especialmente en Chile, estamos muy preocupados por el tema de la identidad. De la identidad, ¿por qué? Como algo que nos aleje de algo integrador. Ahora lo de las identidades, ya saben ustedes la mala prensa que tiene. No va por ahí los tiros. La identidad lo que quiere es poner en valor un determinado producto, porque se da en un determinado entorno geográfico, porque tiene su historia y porque es realmente competitivo en un mundo de sostenibilidad y ecoeficiencia. ¿Por qué? Porque si lo hemos estado haciendo durante tantos siglos, eso quiere decir que ha funcionado. ¿Y qué? Claro, puede ser mejorable, evidentemente, la tecnología, no podemos estar a espaldas de ella, pero desde luego el buen resultado de un producto de una tierra que está con unas características geográficas, orográficas, climatológicas, y que te ha demostrado a lo largo de la historia, tiene que ser bueno. Y ahora que está tan de moda lo de la economía circular, creo que es uno de los ejemplos más vivos. Todas estas cosas es lo que hacen que justifique en la historia, y que sin la historia no reconocemos el origen de un sector que en Andalucía y en La Mancha, como ven también en lo que dice nuestra llamada a las ponencias, aporta riqueza, genera empleo y es un puntal de desarrollo dentro del tejido socioeconómico andaluz y manchego, por supuesto, además de ser un modelo de desarrollo sostenible. La identidad del vino. Este mapa que tienen ustedes ahí es un mapa del siglo XVIII donde pueden ustedes ver lo que es La Mancha. La identidad del vino va más allá de decir este vino está hecho en, sino que detrás de ese vino hecho en hay una literatura, una orografía, una historia, un suelo, un clima, una cultura, política, todo lo que ustedes quieran añadir a ese racimo de uvas que le va a dar y le va a configurar una serie de características y una forma distinta a la de los demás. Cuando ha hablado el profesor Maldonado, me acordaba del vino de Jerez hecho en Valdepeñas. Si ustedes ven las etiquetas que hay en la exposición de fuera, se darán cuenta que hay un vino de Valdepeñas, un vino fino de Valdepeñas, en fin, una cosa como bastante curiosa cómo se puede perder la identidad de las cosas y cómo se hacía vino de Jerez en otros entornos distintos, pero pasaba también con el Rioja o pasaba con muchos de los vinos. Había incluso un manual que yo creo que el profesor Maldonado reconocerá, que se hacían vinos de laboratorio, eran vinos que te ponían, si usted pone 3 kilitos de azúcar, 8 de algodón, sale un Jerez estupendo. Bueno, en fin, cosas que yo creo que debemos también poner en claro que existían y que nosotros defendemos en otra vía. La Mancha del siglo XVI es algo muy concreto. Parece que no, pero lo es, porque la idea que pueden tener todos ustedes de La Mancha es aquellos paseos de Don Quijote que iluminaban o describían un determinado paisaje. Verán, es que precisamente lo que menos hacen es describir el paisaje de La Mancha, Don Quijote, si se dan cuenta. Y lo que sí que existe es una comarca de La Mancha que es bastante más definida que de lo que podemos hablar. Me interesa esto en la ponencia y es algo que, si tienen oportunidad de leerlo, se darán cuenta. Es un concepto que se va generando con el tiempo, desde una idea más o menos identificativa, como podían tener en el mundo árabe, luego se fue concretando y, de hecho, en el siglo XVIII, en las respuestas del catastro de la Ensenada, se habla de la provincia de La Mancha, pero que estaba circunscrita a lo que es la actual provincia de Ciudad Real. Y La Mancha es algo más concreto, más complejo. Hay una Mancha toledana, una Mancha alta, una Mancha baja, pues casi como La Rioja. Y también una zona de contacto con Andalucía, que también tiene mucho de interacción entre la vitivinicultura andaluza y la vitivinicultura manchega. Sobre lo que es Andalucía no me voy a poner yo a dar lecciones de qué es Andalucía. Tienen ustedes un mapa ahí del siglo XVIII en el que se ve la descripción de Andalucía y que, bueno, la zona de interacción, de comunicación en el siglo XVI estaba circunscrita a la zona del Valle de Alcudia y todo esto, donde había lo que era el Camino Real. Pero me estoy adelantando, y me estoy adelantando porque
la importancia del vino y la fama del vino venía dado por los influencers de la época. Los influencers de la época no tenían redes sociales, pero sí tenían novelas, tenían cuentos, tenían relatos que, como saben ustedes, no eran de asidua lectura porque había un volumen importante de analfabetos, pero sí se ponían en común en las plazas públicas por los letrados de los pueblos, ¿no? Y qué decir, nuestro influencer de primera mano y del que ya hemos tenido oportunidad de hablar era don Miguel Cervantes. Miguel de Cervantes hace el librito del Quijote y la verdad sea dicha, esto también lo hemos discutido muchas veces, que hemos abusado y usado demasiado la figura de Don Quijote para ejemplarizar todo. Lo bueno de tener una obra cumbre de la literatura es eso. Pero si ustedes se dan cuenta, yo creo que todos somos bastante conscientes, si queremos ver o identificar la Mancha en un determinado entorno internacional, se darán cuenta que la primera idea, la primera imagen que nos va a surgir es el señor montado en su caballo con un compañero de viaje montado en un burro, es decir, el Quijote y Sancho. Y Sancho, fíjense ustedes, lo primero que hace cuando le dan el gobierno de la ínsula Barataria es poner un poquito de orden en el mercado del vino. Toda esta literatura la conocemos y es sabida, ¿no? Y en aquella tarde, Sancho, en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de lo que él imaginaba ser su ínsula, ordenó que no hubiera regatones en los bastimentos de la República, que no hubiera especuladores en el mercado, ¿no? Y que pudieran meter en ella vino de las partes que quisieran, libre mercado, con aditamento que declarasen en el lugar de donde era, importante, libre mercado, pero dime de dónde viene tu vino, para ponerle el precio según su estimación, bondad y fama. Y el que lo ajuase o lo mudase al nombre perdiese la vida por ello, se la gastaban pocas. O sea, si uno adulteraba el vino, podía perecer por ello. Bueno, esto es muy conocido, es sabido. Lo que no tal vez es menos conocido es lo que iba detrás de todo esto y de lo que nos está diciendo Cervantes. Cervantes cree en el libre mercado. Cervantes dice que no se adultere el vino. Cervantes apuesta por la identidad del vino. Perfecto, juntémonos todo, globalización. Pero sepamos de qué estamos hablando, sepamos de los vinos con los que estamos negociando. Y, por supuesto, no especulemos con él. Importante, tal vez siempre se lea esta frase de Sancho y no se caiga en ello. Sancho era mojón y también lo era Cervantes. Cervantes sabía perfectamente de vinos, conocía el mercado de vinos. Y fíjense ustedes, era la referencia que tenía la gente cuando leía una novela, diciendo, bueno, ¿qué vino voy a consumir? ¿Qué vino? Ah, pues lo que decía Cervantes, o lo que decía Quevedo, o lo que decía Lope. Y Cervantes hablaba muy bien del vino de Ciudad Real. Fíjense que le llamaba hideputa. Era un vino que lo calificaba así por lo bueno y por lo agradable que era. Y también hacía una relación de denominaciones de origen, también conocida. Pero insisto, esto nos tiene que llevar a pensar sobre todo en la idea identitaria, ¿no? Madrigal, Coca, Alejos, la Imperial, Ciudad Real, Cazalla, Guadalcanal, la Membrilla, vinos que se bebían con gusto y con avidez. No había que desmerecer ningún vino y como ven también en el licenciado Vidriera, como hemos tenido oportunidad de ver, hablábamos de los vinos de Analís, Cazalla y Guadalcanal y bebiendo estoy sin tasa ni medida, un 4 añejo. Esto de los 4 añejos también interesante porque son precisamente un hecho diferencial de los vinos de este tipo de Andalucía frente a los de La Mancha. Me gustaría terminar la comunicación hablando de este libro, de este camino del vino entre Sevilla y Toledo. Yo lo llamo Camino del Vino entre Sevilla y Toledo, ¿no? En 1948, Luis Astrana Marín publicó una monumental obra titulada Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. Tan importante era que en aquel no entendía don Luis que existiera cualquier persona que quisiera estudiar ya a Cervantes, porque él pensaba que ya con él se había escrito el molde, ya se había roto el molde. Y hacía, en su tomo cuarto, en el capítulo 46, hace un extenso relato de lo que él llamaba la ruta de Toledo a Sevilla, todo circunscrito dentro de las andanzas de Don Quijote. Piensen ustedes que el Don Quijote era, de alguna forma, la voz de Cervantes para muchos asuntos. Y uno de los asuntos que quería tratar era ese continuo camino, ese marchar, ese caminar,
y esos mercados que existían. Saben ustedes que Cervantes era asiduo a Sevilla y que conocía perfectamente lo que se hacía allí. Y también sabía cuál era el único camino que se podía cruzar con ciertas garantías para superar la meseta sur, Sierra Morena, ¿no? Y era el de Toledo, Ciudad Real, de Córdoba a Sevilla, que lo tienen ustedes en el mapa y que queda perfectamente descrito en este libro. En el año 1550-1580, siglo XVI de nuevo, Alonso Santa Cruz y otros hicieron un Altras del Escorial, el conocido Altras del Escorial, donde pueden ir viendo y jalonando las diferentes ventas, porque es curioso, no es tan interesante ver un camino por los pueblos que se pasan, sino por las ventas que se encuentran. Y esas ventas era lugar de encuentro de los diferentes vinos, tanto del norte, es decir, de los de Castilla hacia el sur, como los del sur hacia el norte. ¿Qué es lo que se bebía? ¿Qué es lo que se podía beber en la capital, en Sevilla? La idea que tenemos es que el vino que se bebía en Sevilla era sobre todo vino de Andalucía, los vinos que hemos hablado de Cazalla o Guadalmar, pero sí que existía un consumo del vino de La Mancha para determinadas cosas, un vino como de segunda categoría y que buscaba una carga alcohólica distinta. El que viajó a América, desde luego, tenía que tener esa carga alcohólica para mantenerse en el viaje. Y en el caso de los vinos de La Mancha eran unos vinos pues más bien de todos los días, peleones, y que formaban también parte, como nos ha tenido la oportunidad el profesor Romero de decir, de la alimentación de la gente. Con lo cual tampoco eran vinos demasiado exigentes a la hora de hablar de calidad. Sí que eran más exigentes cuando se quería festejar algo. Las conclusiones. Bueno, las conclusiones es que hay mucho trabajo por hacer, hay que buscar las fuentes, hay que contrastarlas, hay que saber si efectivamente en esos pueblos existía ese trasiego de vino. La idea es que sí, que evidentemente tuvo que existir por las referencias literarias, por nuestros influencers. Sí parece que el gusto de las más populosas ciudades andaluzas se cantara por unos vinos de mayor graduación que en el interior. Parece que se distinguía también el vino tabernario del vino más cuidado, el de consumo habitual frente al de consumo puntual, que el vino que viajaba necesitaba cuerpo y grado. Y también de esa opinión de los influencers, pues parece que los vinos de Ciudad Real, Cazalla o Guadalcanar se encontraban entre los mejores vinos del mundo. Los siglos venideros harán más complejas las relaciones entre los vinos manchegos y andaluces, entre productores, entre consumidores. Eso es una tarea también importante de ver y de ser conscientes de ello. La apertura de Peñaperros en el siglo XVIII y las comunicaciones ferroviarias en el siglo XIX pondrán de manifiesto una bonita relación de amor y desamor. Antes he dicho odio, yo creo que no es odio, nunca ha existido odio entre estos vitivinicultores. Productores, consumidores, distribuidores de uno y de otro lado de Sierra Morena. En definitiva, como dice Antonio Reyazas, en La Mancha, en Consuegra, en Madridejos, en Alcázar, Villafranca, en todos esos concejos os darán vino sin blanca, Almagro y Ciudad Real, y la tierra en derredor tanto vino dan, Señor, que a las veces hace mal. En Manzanares, Daimiel, La Membrilla, La Solana y todo el campo de Montiel, mucho vino dan por él, en Valdepeñas y el Moral, vino tinto, angelical, más suave que la miel. En Ciudad Real y en La Mancha bebían ustedes vino de La Mancha en Andalucía, y en Andalucía, en La Mancha se bebía mucho vino andaluz. Muchísimas gracias. Esta es la idea que quería. Bien, en un Congreso Internacional del Vino en Andalucía no podía faltar un espacio, dedicarle un tiempo a la historia del vino. Hemos disfrutado, yo al menos, muchísimo de estas tres magníficas ponencias, que, como dije al principio, la podrán ustedes leer y disfrutar de ella con más tiempo, pues cuando se publique las actas de este congreso, que esperemos que sea cuanto antes. El tiempo se nos ha echado encima, ahora vamos a tomar un cafelito y, bueno, los ponentes están a vuestra disposición, pero no ahora mismo, para continuar charlando. Gracias. Acércate. Vamos a tener toda la oportunidad de probarlo ahora en la cata de mediodía. Para conocimiento de todos. Estamos en Castilla de la Sierra con viñedo nuevo y con mucho
Vale, muchas gracias. Sí.